a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros tenemos un promedio de 7,000 gentes a las cuales les entregamos canastas solidarias. Esta ha sido la primera entrega, vamos con la segunda y vamos con la tercera. Ya tenemos planificado la compra, ya compramos más bien para la segunda etapa, estamos preparándonos para la tercera, porque una cosa sí les voy a garantizar, como municipalidad vamos a llegar donde más nos necesiten. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Qué bueno que esté con nosotros a esta hora de la noche en el viernes 8 de mayo. Acercándonos, ¿verdad? Pasado mañana celebramos el Día de la Reina del Hogar, el Día de las Madrecitas. Así es que desde ya enviamos un cordial saludo y un abrazo muy fuerte para todas esas madres salvadoreñas, esas mujeres que de verdad merecen lo mejor, estar en un camerín, ¿verdad? De donde se guardan a los santos. Así es que felicidades desde ya, desde nuestro programa. En este día, como es nuestra costumbre, vamos a analizar los hechos que han ocurrido durante toda la semana. Para ello, ya están en nuestros estudios nuestros analistas, nuestros panelistas que analizan de manera muy objetiva esta situación que estamos pasando en El Salvador, más que todo ahora por las nuevas medidas, ¿verdad? Me refiero al doctor Ulises del Dios Guzmán y Ronald Umaña. Doctor, para comenzar, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto me da saludarle. ¿Qué tal con estas nuevas medidas que nos han impuesto? Otra película, capítulo de la película de terror, de la saga de terror del presidente Bukele y de la dictadura en construcción, ¿verdad? Está en proceso. Pero quiero aprovechar para realmente también felicitar a todas las madrecitas que están vivas, claro, y a los que no las tenemos vivas también, para decirles, ¿verdad?, que la criatura más perfecta de la creación, tanto divina como natural, se llama madre. Así que felicidades y abrazos a todas nuestras madres, a quienes les debemos la vida. Todo. Y dicen que el amor más parecido al de Dios es el de una madre. ¿Qué te parece? Sí, es que, mira... Es el más cercano. El más cercano. Sí. Al amor que tiene Dios es con nosotros y una madre. Es que las madres las hizo Dios con las manos. Las hizo con Ya no te pregunto. Ya no te pregunto. Imagínense ustedes. ¿Cómo hicieron a los hombres? Ya no te pregunto. Sin menosprecio. Sí. No, pero a ver que nosotros los padres estamos bastante desprestigiados, ¿sabes? No, pero en realidad el instinto materno es inigualable. Sí. No quiero decir que los padres también hacemos algo, pero realmente la madre es capaz de cualquier locura con tal de defender a su hijo. De todo. Y yo
en tiempos normales, no en tiempos de coronavirus. A quienes veo que andan colgadas con 1, 2, 3, 4 cipotes son a las madres en las esquinas pidiendo. No he visto a los padres. Realmente la madre es insustituible. ¿Tu madre en vida, Ronald, porque dice Ulises que la de él ya falleció? No, la mía ya falleció, sí, mi madre fue mi abuela, la mamá de mi papá, mi abuela, bueno. Ella me crió, Okay. porque la otra, la que me procreó, me regaló. Bueno, Y a los 9 meses me va a robar la abuela, donde me habían regalado y me crió y me educó en el mercado. ¿En serio? Sí, es verdad, en el mercado bueno. central de Santana. Bueno. Una campesina analfabeta preciosa, una mujer preciosa. Pues mira, Y tenemos además- algo parecido porque mi abuela vendía pescado en el mercado pues, y mi mamá también comenzó vendiendo Igual, pescado en el mercado. igual la mía, vos. Y analfabeta, ¿verdad? Campesina analfabeta. Y quiero decirte que quizás es la persona más inteligente que he conocido en mi vida. Ella. Una brillante. Te creo. Yo me guardo. Te creo. De verdad. Mi mamá nunca fue a la escuela, pero cuando hacía cuentas y todos nos quedamos buscando la calculadora cuando ella tenía los números. señora inigualable. No, pero se llamaba Julia, mi madre. Julita. Y mi hija se llama Julia. En honor a ella. En honor a ella. Pues bien, La ¿verdad? madre Un abrazo y un reconocimiento a todas las madres. inigualable. que han fallecido. Pero yo sí voy a aprovechar en esta oportunidad para mandarle un saludo a mi madre, allá en Santa Ana, Blanquita Castro. Le mando un abrazo muy fuerte en la distancia, madre, ¿verdad? Recordándola siempre. Espero verle muy pronto, Blanquita, ¿verdad? Usted sabe cómo es el trabajo acá. Y felicidades. Que Dios la bendiga mucho, Blanquita Castro. Vamos ya. Niña Blanquita, aquí se lo vamos a poner a raya. Aquí ya lo tenemos controlado, Aquí lo tenemos con mecate corto, mi Blanquita, no te preocupes. Pues bien, vamos a entrar ya en materia, amigos televidentes. ¿Qué es lo que ha pasado? El anuncio que de verdad ha sacudido a los salvadoreños. El anuncio presidencial, de esta manera lo hizo el presidente Bukele el día martes y no se nos va a olvidar nunca. Ya el jueves entramos en la cuarentena especial con todas las reglas puestas en la ley que se aprobó, más el decreto ejecutivo 22, que es, digamos, el reglamento de esa ley. Bueno, esto es lo que dijo el presidente de la República. Les invito a que veamos también la otra parte de los diputados, porque ellos dicen que le hicieron un chanfle. Vean, ¿verdad? Así en un salvadoreño pasó. El decreto no restringe libertad de tránsito ni libertad de movilidad de la persona. Queda claro. Todo aquello que vaya más allá del decreto está fuera del margen de la ley. Ayer, ¿qué se dijo? Que se restringe la movilidad de un municipio a otro. La libertad de tránsito o la libertad de movilidad no está prohibida por el decreto. Entonces, lo cierto es que esta persona que si va a salir del municipio tiene que justificar por qué sale del municipio, porque tiene un trabajo, está autorizado, o porque dentro del municipio no hay un mercado donde proveerse, o no está el medicamento que anda buscando. El suspender temporal o permanentemente cualquier garantía es violatorio a la Constitución de la República. Está suspendiendo temporalmente por un periodo de 48 horas, usted puede salir en la siguiente, pero después tiene que esperar 72 horas. Esto no está contemplado, la ley no dice eso. Bueno, ¿y en qué estamos, señores, entonces? La Asamblea dice que hay libre movilidad y el presidente dice que no, que pone números de DUI y los salvadoreños confundidos. ¿A quién le hacemos caso, por el amor de Dios? Vale, mira, te voy a dar el aspecto político de esto para que nuestro buen amigo nos explique lo de la inconstitucionalidad. Ahí hay un problema de origen de la ley. Los diputados, para empezar, no pueden venir a decir a estas alturas, mire, perdónenme, yo no me di cuenta. A ustedes se les eligió para que hagan bien las cosas, no para que lleguen y después me vengan a decir que no sirve eso. Además, si lo hicieron mal, corríjanlo. Ya es tiempo que deberían haberlo corregido. Ya debieron haber llamado a una plenaria de emergencia para ver pero caso. están diciendo que lo que ellos aprobaron no es lo que está haciendo el presidente de la Pues República. sí, pero que le corrijan la plana al presidente, pues si no es el otro contrapeso de la República ellos. ¿Ah? ¿Y la Corte Suprema qué hace? Ya la Corte Suprema, don Armando Pineda,
le hago un llamado de que convoque a la sala y se pronuncie sobre esto. Podemos estar así. ¿Para qué tenemos la sala de lo constitucional hoy? ¿Ah? De adorno no se vale. Y el origen es el malo. ¿De dónde viene la ley? La ley viene de que Arena se vende, Arena vende los votos. Por eso llegaron a los 56. ¿Y cómo se vendió Arena? Con la NEP. Si hace negociaciones de la NEP. Esos 1.000 millones fue el pago, el contrapeso a la ley de cuarentena famosa. O sea que lo que se está sufriendo aquí es por la falta de tacto político de la NEP y de los diputados. Tú me dices que la NEP movió a Arena a que votaran por los 1.000 millones. A cambio de eso. ¿Me entiendes? O sea, la NEP... ¿Y qué recibía Arena? Los 1.000 millones. Sí, que los 1.000 millones, gran parte de eso se lo van a dar a Bandesal. Bandesal lo metía a la banca comercial. Bandesal se lo va a poner al 4%, 3% y lo van a prestar al 8%. Entonces ya la diferencia, ya esa es la ganancia de ellos. Sí, además, que no estén esperando los pequeños y microempresarios que les va a llegar un centavo, no les va a llegar nada, señores, nada. Para empezar, dice, los requisitos, léanlos, tienen que estar inscritos en el Seguro Social como patronos y además tienen que estar calificados en categoría A o B en la banca. La micro y la pequeña empresa de este país no está en el Seguro Social ni tiene cuentas en los bancos, señores. Esto es de coyol quebrado, coyol comido, se llama economía de subsistencia. La señora en el mercado agarra y se mete el pisto a la bolsa y ahí le paga al usurero y de ahí compra sus cositas y con los 3 pesos que le sobran le da de comer a su hijo. Así es la realidad de este país. Si no la conoce nuestro gobernante, yo lo siento mucho, pero así es la verdad. Entonces viene Arena, presionado por la NEP. La NEP es la que negoció con el gobierno. Y la negociación que hicieron, que firmaron, se la llevaron a Arena. Y eso es lo que se convirtió en ley. Esos puntos fueron los que llevaron al Pleno. Es más, ni siquiera el PCN tenía la copia a la hora que la estaban discutiendo. Y el presidente de la asamblea es del PCN. Quien la tenía era Margarita Escobar, que era la que de Arena, y ella estaba leyendo las cosas. De ahí nadie de los diputados, así lo llevaron a comisión política y de ahí al pleno y se aprobó. Hoy que los diputados no me vengan, hoy que el presidente de la asamblea, ¿cómo se llama este señor? Mario Ponce, que no me venga a decir Ave María, yo no sabía. No se vale, señor. Ok, ese es un arreglo. Vamos a un espacio siguiente, amigos televidentes. Vamos a escuchar lo que dice la NEP para que el doctor Ulises del Río Guzmán ya nos dé el plano jurídico de eso, porque dice que es constitutivo de delito lo que está haciendo el Ejecutivo. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Amigos televidentes, estando así las cosas, según Ronald Umaña, vamos a escuchar qué dijo el presidente de la ANEP, porque Ronald dice que ANEP ha negociado para que Arena pidiera esos $1.000 millones. Imagine usted en préstamo. Vamos a ver qué dijo don Javier Simão. ANEP ni el sector privado ni ha negociado ni ha acordado nada con el gobierno respecto a la ley de cuarentena y a las restricciones excesivas que el gobierno ha puesto en este último decreto 22, acción que es equivalente al cierre de nuestra economía. Y es precisamente el compromiso que habíamos adquirido del gobierno que no se iba a cerrar la economía. Pues bien, doctor, vamos a ver cómo está esto. Bueno, me voy a referir al aspecto jurídico porque ya Ronald también tiene otro gallo tapado, sí, por ahí. Además hay una contradicción en el discurso del señor este. Para que tú lo veas. Él dice, no hemos negociado con el gobierno, y después dice, en el acuerdo que hicimos con el gobierno, dice, no estaba eso. Entonces, perdóneme, don Simán, no sé, qué bárbaro, está comenzando con su presidencia.
Espero que la negociación haya sido de cardenal y por eso es que usted anda desubicado, don Javier. Bueno, no se sabe, ¿verdad? Pero la verdad es que sí, lo que ha salido de la Asamblea Legislativa, dudosamente puede ahora los diputados venir a decir que no sabían bien qué es lo que estaban haciendo. Es difícil suponer de que... No, ellos aducen que el Ejecutivo les dio... Es que había... le hizo la vuelta. Bueno, dos cosas. Uno, lo que presentaron como la ley de cuarentena, que es una cuestión, una ley ambigua, confusa y que en términos generales, ya me voy a referir específicamente a algunos puntos, es una ley de régimen de excepción encubierta. Ya desde ahí ya es una cuestión fraudulenta. Les intentan meter, yo no creo que no se den cuenta, una ley de régimen de excepción disfrazada de ley de cuarentena. Y después lo otro, que en el decreto 22 le hacen ampliaciones e interpretaciones que exceden todavía más a lo establecido en la ley de cuarentena, pero que las ambigüedades y confusiones de la misma ley se lo permiten. Es una ley que, uno, da lugar a la violación del derecho de tránsito, de circulación de las personas, que es lo más visible y que todo el mundo comienza a reclamar en este momento, pero violar ese derecho, que es un derecho constitucional, que está en el artículo 5 de la Constitución, necesita un régimen de excepción. Por tanto, debió de haberse tramitado como un régimen de excepción. Usted me está diciendo que eso de que salgamos a la calle mediante el último número del DUI es inconstitucional. Es inconstitucional. Es inconstitucional, que es ilegal, pero en grado supremo, contradiciendo la ley suprema. Porque esos derechos y garantías que establece la Constitución, todos esos derechos, solamente pueden suspenderse en el caso del artículo 29 de la Constitución. Uno de esos derechos que pueden suspenderse es el de la libertad de entrar, circular y salir del territorio de la República, o también el mantenimiento del domicilio. Otro derecho que también tenemos es el derecho a no ser detenidos arbitrariamente. Eso ya está en el artículo 12 y el artículo 13 de la Constitución. Por eso es que estoy aclarando que eso era un régimen de excepción. Porque todos nosotros le estamos pagando, porque se ha convertido en un instrumento de dictadura. Porque disfrazadamente, encubiertamente han metido una ley de régimen de excepción sin los requisitos de la ley del régimen de excepción, para poder suspender, no siquiera violentar, sino que suspender esos derechos, los del artículo 12 y el artículo 13, que también forman parte eventualmente del régimen de excepción. Incluso necesita una mayoría sobrecalificada especial. No es la de 2/3, es de las 3/4 partes, lo dice el mismo artículo 29. Y finalmente el derecho de vida, el derecho a la vida ni siquiera es suspendido, ni siquiera puede ser suspendido por un régimen de excepción. Los regímenes de excepción ya está claramente establecido, los artículos 5, el artículo 6, el artículo 7, el artículo 12, el artículo 13, el artículo 24 de la Constitución. Pero el derecho a la vida, ¿dónde está que puede ser suspendido? No puede ser suspendido por ningún régimen de excepción. Ahora, como materialmente es un régimen de excepción, pues entonces tiene que tramitarse desde su origen como régimen de excepción. ¿A qué me refiero con eso desde su origen? Que la iniciativa no puede salir con una firma del ministro de Salud Pública, no. Ahí establece la Constitución que la iniciativa de ley para el régimen de suspensión, o el régimen de suspensión de los derechos constitucionales, debe ser un acuerdo del Consejo de Ministros. ¿Dónde está esa sesión del Consejo de Ministros y la iniciativa del Consejo de Ministros para la suspensión de estos derechos constitucionales? No existe. Y esto es que a su vez diferenciar el que requiere la mayoría calificada de 2/3 y los que requiere la mayoría calificada de 3/4 partes, que también va incluida en el mismo decreto. Quiere decir que esa ley en realidad es inexistente, es nula desde su origen, porque es... Pero no la están aplicando, doctor. Por eso es que nosotros ya no estamos en un Estado de Derecho. Sí. Por eso yo digo, no hay Estado de Derecho,
Porque aquí lo que nosotros tenemos es un estado de hecho, es decir, es la fuerza bruta del presidente que la respalda la policía y la Fuerza Armada. Dice el presidente cómo va a interpretar y excede incluso lo que establece la ley de la cuarentena en este decreto 22, que a su vez está basada en esa ley de cuarentena que es inconstitucional, y sin embargo la policía y la Fuerza Armada comienzan a aplicarlo. Entonces, ¿estamos en un estado de derecho, sí o no? No, y en un estado que no es estado de derecho, y se violan las garantías y derechos constitucionales, ¿quién es el que lo hace entonces? ¿El gobernante o el dictador? Es un dictador, claramente. Se ha destruido la república, se ha destruido la democracia, hay arbitrariedad para privarle o restringirle derechos y libertades constitucionales a las personas sin ninguna limitación. Y lastimosamente se está arrastrando a la policía y a la Fuerza Armada. Digo lastimosamente, porque los policías, con ese lenguaje que utiliza el señor presidente, han entendido que quizás tienen licencia de que si no le para a alguien un retén, pueden disparar. Están equivocados. Ya dispararon. Señores, ya dispara a varios, no solamente a uno. Eso confirma la tesis, que es el lenguaje, no es lo escrito, es el lenguaje, la forma, y no sabemos qué instrucciones le dan a la policía y a la Fuerza Armada. Tanto así que ya hay gente que ha muerto porque no ha parado los retenes, y los pobres policías y los soldados creen que el señor presidente los va a salvar. No, porque esto ya se convierte en delito, que es un delito mayor, un delito grave, ya hay detenidos por eso. Los pobres soldados o policías van a ser procesados, eventualmente pueden llegar a ser condenados por delitos de homicidio, y la gente y sus superiores y el presidente ni se van a acordar de ellos. Van a arruinar sus vidas personalmente y la vida de su familia. Así es que yo les recomiendo a la policía y a la Fuerza Armada que no sean tontos útiles del régimen, porque ustedes van a sacrificar sus vidas personales y las de sus familias. Me está diciendo que si yo soy policía o soldado, tiene derecho. No puedo negarme a una orden que sea ilegal. No estoy diciendo que se niegue. Lo que ocurre es que, a saber con qué instrucciones o por qué lenguaje implícito, los policías y los soldados se han envalentonado creyendo que pueden disparar, y un disparo de ese tipo de arma, de ese tipo de guerra, bueno, es capaz de atravesar un vehículo, atravesar un cuerpo. Por cierto, pueden matar no solamente al sujeto contra quien disparan, sino que a cualquiera otro que vaya transitando por el lugar. De lo que estoy diciendo, ya no respetan el derecho a la vida. ¿De dónde se les ha ocurrido que los regímenes de excepción, aun cuando existiera, que no existe, tiene la atribución de suspender el derecho a la vida, a matar? Expresamente nos lo dicen, pero ¿por qué implícitamente? ¿Por qué en el hecho está ocurriendo? Porque implícitamente han entendido que pueden hacerlo. Okay. Y porque en un momento determinado el presidente les dijo que se iba a encargar de su defensa. Mire, señores, a un pobre cristiano que lo matan y el disparo le entra por la espalda, no les va a valer el cuento que digan que era pandillero. ¿Cómo van a saber que es pandillero si ni siquiera lo bajaron para pedirle los documentos? Y después de que tiene el balazo por la espalda, vengan a alegar que es pandillero. Ni que fuera pandillero, tenían derecho a darle un disparo mortal, letal. Por eso les digo, yo no estoy en contra de la policía ni de la Fuerza Armada, al contrario, lo estoy defendiendo frente a lo que les está haciendo el presidente de la República, que los está empujando a convertirse en delincuentes. Por eso defiendo a la policía y a la Fuerza Armada. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando, amigos televidentes, referente a la coyuntura de esta semana. El doctor Ulises nos está diciendo que se está asesinando, ¿verdad?, de una forma increíble, y también la detención del doctor. Bueno, la detención también, recordemos que la detención forma parte o debe formar parte de un régimen de excepción, que no lo hay en este caso.
¿Por qué razón digo que hay detenciones ilegales? Porque esa ley de cuarentena y más la forma en que la ha interpretado el decreto ejecutivo número 22 le da la potestad al policía o al soldado de decidir en el momento en que detiene a alguien si es o no vulnerable, si es no contaminable, si ha estado expuesto o no, y quién es el que no ha estado expuesto en esta sociedad. Si ellos mismos dicen en sus definiciones que expuesto es todo aquel que está en cualquier lugar en donde podría ser contagiado, pues entonces... En el mundo todos estamos expuestos. Todos estamos expuestos, y aquí con mayor razón han estado expuestos los que han llegado a los aglutinamientos de los senades, de los bancos, claro, por esos $300, los que van a recoger la semilla, los que probablemente van ahora a tratar de que les den una bolsa que dicen que es canasta. Y a esa gente, ¿por qué entonces no los han detenido? Pues todos son vulnerables, todos somos vulnerables, pero lo que quiero señalar es que esa ambigüedad con que trata la ley y el decreto ejecutivo contradice la decisión de la resolución de la Sala de lo Constitucional, que dice que para detener a una persona debe estar claro, específico, inequívoco los conceptos y los parámetros de la detención, y ocurre de que aquí es justamente lo contrario, dar la ambigüedad para que sea el policía el que decide. Imagínate tú que dice de que el policía va a decidir si por supuesto lo remite o no lo remite para que le haga una prueba. ¿En cuánto tiempo el policía va a remitir a alguien a una unidad para que le hagan la prueba de coronavirus? Si nosotros ya vimos en la experiencia que los que están ahí en los hoteles se pasaron 15 días, 30 días, 45 días y no les han dado los resultados o no les hicieron los exámenes, pues entonces simplemente los van a agarrar y van a desaparecer en uno de esos centros de almacenamiento de gente, porque ni siquiera van a tener oportunidad para hablar. En consecuencia, los han, entre comillas, pseudo legalizado la atribución de detener ilegalmente a cualquiera. Y aunque sea con ese número de DUI, porque si usted... Aunque sea con el número de DUI, porque eso no tiene que ver con el número de DUI, tiene que ver con ser una persona que ha estado en la posibilidad de ser contagiado, que es otra categoría. Y en esa categoría estamos todos. Significa que la voluntad del Ejecutivo es la que determina si te meten preso o no te meten preso. Porque la tal cuarentena no es más que una detención provisional, es un encarcelamiento sanitario. Ronald, es un panorama un poco confuso y contradictorio y que preocupa. Bueno, mira, después de la brillante explicación de Ulises, ¿verdad? Espero que le haya quedado claro a todo el mundo de las ilegalidades que están cometiendo. Yo quiero pasarme a una parte económica que es bien importante. Miren, con la deuda nueva, estos 1.000 millones más los 2.000 anteriores, más los 500 que le entregaron ya al gobierno, para marzo la deuda externa de nuestro país era como 24.500 millones de dólares, ¿verdad? Más estos 3.500, eso me llegan 24.000 millones de dólares, digamos, me va redondeándolo, poquito más, poquito menos. Esto significa que eso es el 93% del PIB. Sí, señor. Va. O sea que pasaremos el próximo año a pagar de cada dólar producido por nosotros, por esta sociedad, vamos a pagar 93 centavos a la deuda externa, ¿verdad? Y a sus intereses. Y con 7 centavos el Estado tiene que vivir de ese dólar. Sí se puede. No se puede, estamos quebrados. Esos 1.000 millones es la gota que rebalsó el vaso. ¿Qué vamos a hacer con eso? Con esos 7 centavos hay que pagarle al ejército, hay que pagarle a la policía, a los médicos de los hospitales, a las enfermeras, hay que pagarle a los profesores, hay que arreglar las carreteras, hay que ver el mantenimiento del Estado, hay que pagarle el salario a todos los trabajadores del Estado. Ahora, ¿cómo van a hacer para paliar esta situación? Pues van a decir que van a subir el IVA, me imagino,
18 a 20% el IVA. Ya se comprometieron con el Fondo Monetario Internacional. Pero oye, eso es quitarte votos para una próxima elección. Yo no sé si estarán pensando en que van a ir a elecciones algún día aquí. Las condiciones están diseñadas para no ir, ¿verdad? Entonces ya el Fondo Monetario ya les exigió lo del IVA. Les exigió que en los próximos 4 años bajen el 3% del gasto con respecto al PIB. Esos son como 1.000 millones. Bajar en el gasto. Eso significa despedir gente del gobierno, eso significa menos medicinas, eso significa menos vaso de leche, eso significa 0 bonos para los policías, para el ejército. Reducir el gasto, ¿verdad? Montar una economía forzada dentro del gobierno. Eso, menos el 20% menos de las remesas, se va a reducir en un 20%. Estamos hablando de 1.200 millones menos de ingresos de remesas el próximo año. Agreguémosle que la economía va a bajar un 6% del PIB. No, pero 2.000 millones o sea, la crisis económica en la que nos han metido es grave, señores. ¿Quién nos ha metido en esto? El gobierno con esos créditos, los diputados que votaron por eso. ¿Quiénes votaron por ello? Gana, Arena, que se vendió, ¿verdad? Hoy los areneros ya son de nuevas ideas, ¿verdad? Hoy van a llegar de Celeste a la asamblea. El PCN, por supuesto, ¿verdad? El diputado independiente. Don Juan José Martel, me extraña el Cambio Democrático votando por estas cosas, ¿verdad? No debería ser, ¿no? Entonces, son los culpables realmente de lo que venga. Vienen años oscuros, vienen tiempos difíciles para el pueblo salvadoreño, pero realmente difíciles. El desempleo va a ser altísimo aquí. ¿Y cómo lo podemos contrarrestar todo esto? Porque realmente, si han pedido 3.500 millones, han pedido nada más, le han autorizado al gobierno para que vaya a pedirlo, no es que lo hayan dado de árbol. Sí, pero ahí está la autorización, ahí está el gasto autorizado. ¿Tú crees que la comunidad internacional lo va a dar con esta observación política que están haciendo? Ojalá no se lo den. Y me toque que hacer el análisis al revés, que no se lo dieron. Mira, endeudarse para un país no es malo. Si la deuda se invierte en ese país, depende, ¿verdad? Pero si la deuda se la roban, la malgastan, porque puede haber mal gasto, aquí se gasta en viajes de los funcionarios, aquí se gasta en malversación, ¿no? Es malversación de fondos, ¿verdad? Aquí se gasta en celulares, aquí se gasta en vehículos de lujo. Yo no he visto una propuesta del Ejecutivo, de nuestro presidente, que diga que le va a bajar el salario a todo el gabinete. A todo el gabinete, digamos los que ganen más de $2.000, que les bajen el salario al 50%. Los diputados deben de llegar al 50%. No deben de existir ya los asesores dentro de la Asamblea Legislativa. La Corte Suprema de Justicia tiene que bajarse los salarios a la mitad, dejar los vehículos, los celulares, la gasolina y a todos los funcionarios de ellos. ¿Crees que será tan grande tomar esas medidas? Y nos vamos a evitar un gasto tan grande con eso. Son 24.000 millones de dólares los que debemos. Este país está quebrado. Está quebrado. Técnicamente quebrado. ¿Quién nos lo quebró? Arena, FMLN y hoy este gobierno. Ahí tenés la deuda completa. Esto significa que los próximos 40 años, o sea, mis hijos y mis nietos van a estar pagando esta deuda. Y hasta que no salgamos de la deuda no vamos a poder crecer económicamente. Porque la única forma de pagar la deuda es que crezca económicamente y que el Estado pueda tener ingresos sobre los impuestos. ¿Estás diciendo que la pobreza se va a incrementar? Terriblemente, por lo menos 1 millón más de pobres para el próximo año en este país. Ahorita han de haber unos 3, o sea, vamos a llegar a 4. Ajá, y los de abajo pasan a nivel de miseria, ¿verdad?
Porque si le encaramamos 1 millón de pobres arriba, el millón de abajo ya no son pobres, son miserables. Así es la situación, así en eso nos han metido los diputados y estos partidos políticos y este gobierno. Perfecto, vamos al siguiente corte, amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros. Tenemos más para ustedes, permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y ahora pasamos al campo internacional, las relaciones del gobierno de El Salvador con sus vecinos, Costa Rica. Dijo esto a raíz de las declaraciones del presidente de la República en cuanto al tratamiento que ha dado Costa Rica a la pandemia del COVID-19. Le respondieron, cerraron fila el gobierno con los diputados. Escuchemos lo que dijo esta diputada costarricense, tica, como decimos. Señor Bukele, somos un país educado. No necesitamos de fusiles para hacer casos a las directivas del gobierno. Costa Rica tiene 70 años de invertir en la salud y educación, mientras que El Salvador han pasado matándose. Cambia de fusiles por libros y hablamos en 70 años qué es lo que le llevamos por delante. Haciendo una evaluación, señores, de las relaciones internacionales, porque también no solo en Costa Rica. Bueno, mira, yo lo primero que quiero hacer es pedirle disculpas al pueblo tico, ¿verdad? De hecho, la señora diputada tiene toda la razón, es una gran verdad. Son 70 años de diferencia desde cuando don Pepe Figueres ganó la guerra y disolvió el ejército en Costa Rica, y lo que gastaban ahí lo invirtieron en salud y en educación. Y no solo eso, ellos gastan el 7% del PIB en salud, el 7%. Nosotros gastamos menos del 2.5, como el 2.2. Entonces estamos... ¿Y en educación? No, en educación pues ya no se diga, pues nosotros andamos gastando otro 2% y ellos otro 7%, ¿verdad? Entonces cuando el presidente Bukele da su conferencia de prensa, pues él no puede estar comparando peras con manzanas, ¿verdad? Comparar al sistema de salud de Costa Rica con el de El Salvador, eso no hay que hacerlo. Costa Rica es una de las mejores 10 sistemas de salud de la tierra, y nosotros somos de los 10 peores de la tierra. Entonces no podemos hacer esas comparaciones que vamos a salir mal, vamos a salir avergonzados, ¿verdad? Así de fácil. Bueno, ya salimos avergonzados. Yo realmente le pido disculpas a los costarricenses, tengo tantos amigos en Costa Rica que me da pena. Siempre he admirado al pueblo tico, siempre merece, un pueblo educado, con buena salud, merece que nosotros, los maleducados y con mala salud, pues no tengamos nada más que admirarlos, no venirlos a comparar y a señalarlos. Porque cuando el presidente dice que están cometiendo errores como los de Suecia, no, hombre, no es cierto. Miren, vamos a ver. Costa Rica tiene más de, qué sé yo, tendrá unos 1.200 clínicas médicas en todo Costa Rica. O sea, pequeños hospitalitos bien equipados tecnológicamente y con médicos y enfermeras ahí trabajando. A lo largo y ancho de Costa Rica, tú te enfermas en tu barrio y en tu barrio ahí hay una clínica para que te atiendan. No necesitas, como acá, se le enferma un niño a una pobre campesina en Chalata y tiene que venir hasta el Blum. Bueno, lo que viene es el de murió. No, ahí te lo atienden allí a las 2 cuadras. Hay como unos 35 hospitales grandes bien montados. ¿Sabes cuántos enfermos tienen de COVID en los hospitales ellos, en cama? 12. 12 camas nada más tienen allí. 12. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Tienen el derecho y la lógica de bajar las pruebas, si tienen controlada la situación. Además están produciendo del plasma de los infectados medicina para los enfermos. Ellos la producen en la universidad de ellos. Hay un centro científico para eso y ahí tienen su propia producción. Son desafortunadas entonces las terriblemente. Además hay el presidente, yo no sé de dónde sacó de que la decisión política de Venezuela, perdón, de Costa Rica, de bajar las pruebas, le había hecho que le mejoraran los números.
No, en Costa Rica eso no es una decisión política como aquí. Allá es una decisión científica. Allá se hace en el Ministerio de Salud, allá hay un comité científico con epidemiólogos, infectólogos, sociólogos, y todo. Ellos toman la decisión de ver cómo se va a manejar eso. Entonces el presidente no podía decir que era una decisión política de haber hecho eso. Allá son científicas esas cosas, allá no se maneja así. Y cuando empiezo a revisar a raíz de esto las relaciones internacionales de nuestro país, nuestro presidente tiene problemas con Guatemala, con México, con Honduras, con Nicaragua, con Venezuela y ahora con Costa Rica. O sea que esto necesita, presidente, reorientar su política de relaciones exteriores, su política del buen vecino, que es esencial en la diplomacia, es mínimamente esencial en la diplomacia. Volvemos, amigos televidentes, con conclusiones y despedida. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Es decir, doctor Ulises del Guzmán, el gasto en el ejército es vano. Mire Costa Rica. Bueno, yo creo que Costa Rica ya desde el siglo pasado tomó una decisión patriótica en un momento difícil, porque el expresidente Figueres tomar la decisión de disolver el ejército después de ganar la guerra era realmente una decisión patriótica, un hombre de visión de país, de esos que creo que aquí no hemos tenido, y hoy peor todavía. Lo otro es el hecho de no estar gastando en armas, en muertes, sino que invertir en educación y en salud, que son las líneas principales de Costa Rica y lo que nos marca la diferencia, como lo dijo la señora diputada, que con lástima para nuestro país hay que darle la razón. Aparentemente el señor presidente de la República de El Salvador como que no entiende relaciones diplomáticas, como que no entiende de lenguaje político y las relaciones internacionales, la necesidad de respetar la soberanía y la imagen de los demás países, y comete un grave error, estar haciendo acusaciones de falsedad, porque son acusaciones de falsedad al comportamiento de Costa Rica, son cosas que no debe de hacer. Y no es un accidente, porque pasa con un país, pasa con el otro, pasa con el otro, pasa con el otro, le reclaman constantemente. Es peligroso que el presidente de El Salvador se pueda convertir en un leproso político al que ya la comunidad internacional no quiera relacionarse, porque de esa forma, hablar con para que después salga diciendo incoherencias, impropiedades, realmente podría la comunidad internacional ir marginando al presidente, y que lo marginen a él en lo personal no sería el problema. El asunto es que vamos todos como país detrás de esa posible marginación como podría darse. Y aunque los demás países sean educados y tengan un lenguaje respetuoso aún para reclamar, no significa que las relaciones quedan bien. Ya las relaciones quedan lesionadas, quedan dañadas. Así es que lastimosamente tenemos este presidente que tenemos, y en medio de estar, en lugar de estar creando las mejores condiciones para la cooperación, para copiar si fuera posible, ya que aquí no se nos ocurre, no es que no haya gente inteligente, pero en el gobierno no están, ¿verdad? Pero ya que aquí a la gente del gobierno no se le ocurre buenas ideas para cómo manejar este problema y cómo gobernar, porque este gobierno ni siquiera tiene plan general de gobierno, que es una de las primeras tareas que debe de dar el Consejo de Ministros, y ni siquiera tiene. Es decir, no tener un plan general de gobierno significa no saber qué voy a hacer cuando se siente en el gobierno, y por eso le han dicho que es un gobierno de ocurrencia. Llega y cómo está el asunto, y de repente le da un chisporrotazo en la cabeza y viene con una idea. Por ejemplo, esa cuestión de mañana no va a haber transporte público, ¿va? Y deja un montón de gente que no puede llegar a su trabajo o que no puede sobrevivir, que tiene que caminar kilómetros. Son ¿qué? Medidas de
de ocurrencia, es una esquizofrenia en el gobierno. Bueno, señores, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ronald Umaña, gracias, Tigre, por haber estado. Espero el próximo viernes. No me quiero olvidar que la nota de la UCA fue 5.4, o sea que aplazó. ¿Quién? El presidente. Porque yo estudié en la UCA y en la UCA se necesitaba 6.0 para pasar raspado. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que el próximo viernes nos veamos, ¿verdad? Debería de ser más, ¿verdad? Debería de ser Claro. más, pero lo que refleja es la caída de la supuesta aceptación o popularidad del presidente. Y es algo inevitable, con tanto chisperroteo de tonteras, ¿cómo no se va a terminar debilitando también políticamente? No es lo que yo quisiera. Yo quisiera que tuviéramos un buen presidente, pero pareciera ser que el presidente que tenemos no puede evitar debilitarse. Muchas gracias, señores. Han sido muy amables de estar y cuento con ustedes para el próximo viernes. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. Le deseamos un buen fin de semana y si Dios quiere, el lunes estamos con usted. Buenas noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros vamos a ayudar con la sanitización, vamos a ayudar con, no hay que ayudar, estamos en la obligación de hacerlo por nuestra gente como funcionarios públicos. Quiero pedirle a los de Antiguo Cuscatlán que así como se ha mantenido, que el Señor no ha permitido todavía que entre, que estemos aquí con que ha salido alguien con esta enfermedad, pero es porque se han cuidado, ustedes nos han ayudado y nosotros como municipalidad estamos haciendo lo que nos compete. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.